Es bueno que esperé 33 años para hacer press de banca porque de lo contrario podría haberlo hecho mal. Hola, soy Evan Carmichael y como dice Andrew Huberman, Para cualquiera de nosotros, el éxito en cualquier esfuerzo está muy estrechamente relacionado con cuánta concentración podemos aportar a ese esfuerzo. entonces, vamos a ayudarte a concentrarte más en tu esfuerzo con Andrew Huberman y mi opinión sobre sus 10 reglas principales del éxito. Voy a irme ahora, así que muchas gracias. Realmente aprecio tu tiempo. Gracias. ¿Necesitas motivación? Mira un top 10 con Nación Creer. Bien, comencemos con la regla número 1. Enfócate. Para cualquiera de nosotros, el éxito en cualquier esfuerzo está muy estrechamente relacionado con cuánto enfoque podemos aportar a ese esfuerzo. Y el sistema de recompensas que empiezas a darte cuenta es completamente interno. Nadie viene y te mete dopamina en el oído o la gotea en tu cerebro. Es todo interno, y esto comienza a llevarnos a una especie de discusión sobre mentalidades, porque mi colega Carol Dweck, quien, ya sabes, popularizó este tema. Mentalidad de crecimiento. Es, de nuevo, un concepto muy malentendido. Es la idea de que podemos cambiar. Así que, eso está incorporado en eso, pero el descubrimiento de la mentalidad de crecimiento fue de estos niños que realmente disfrutaban, haciendo conjuntos de problemas que sabían que no podían resolver correctamente. Pero para ellos, obtenían como una liberación de dopamina solo al enfocarse en el problema. Les gustaba hacer rompecabezas que no podían resolver correctamente. Suena loco, pero inevitablemente esos niños son muy buenos en rompecabezas y muy buenos en matemáticas y este tipo de cosas. Entonces, la mentalidad de crecimiento es, creo, una especie de lente neurocientífica sobre la mentalidad de crecimiento. Sería que la agitación y el estrés que sientes al comienzo de algo, y cuando intentas concentrarte y no puedes, es simplemente una puerta reconocida. Tienes que pasar eso, a través de esa puerta para llegar al componente de enfoque. Y luego, si puedes recompensar el proceso de esfuerzo, realmente comienzas a sentir alegría y bajos niveles de emoción en el proceso de esfuerzo. Eso es amortiguar la adrenalina. Esa es la sensación de que, sí, tengo mucha adrenalina en mi sistema, pero estoy en el camino correcto. Se siente bien subir esta colina, por así decirlo. Y cuando empiezas a unir esos circuitos neuronales, realmente comienzas a crear un conjunto completo de circuitos que están diseñados para ser exportados a cualquier comportamiento que desees. Entonces, si es escribir un libro, genial. Si es hacer un podcast, genial. Si es construir un negocio, genial. Si es, ya sabes, construir una relación estupenda, genial. Los circuitos que la madre naturaleza ha diseñado son increíblemente genéricos para que podamos adaptarnos a lo que necesitemos hacer, y creo que el malentendido sobre cómo funcionan estos circuitos ha llevado a esta idea de que hay algún punto de entrada secreto, tal vez marcado como flujo en la puerta. Y hay una cama elástica hasta esa puerta, y simplemente abres esa puerta y vas a estar dentro. Y nada podría estar más lejos de la verdad. Y cualquiera que haya tenido éxito en cualquier carrera o actividad deportiva lo sabe, pero desafortunadamente hay una especie de obsesión con la idea de que se supone que todo debe sentirse bien. Y sí se siente bien, pero hay toda una escalera en la que se siente bastante mal. Regla número 2. Reemplaza los pensamientos negativos. Nunca voy a argumentar que podemos controlar subjetivamente toda nuestra experiencia, porque hay algunas cosas que simplemente son realmente malas, ¿verdad? Y cuando lo son, y es importante registrar esos eventos no tan buenos o terribles, porque también pueden impulsarnos. Sabes, podemos ser impulsados desde un lugar de ira, frustración y, ya sabes, venganza, o podemos ser impulsados desde un lugar de, ya sabes, amor, gratitud y etc. No estoy aquí para juzgar cuál es mejor o peor, pero el sistema nervioso no distingue entre ellos. Así que, si eres el tipo de persona que necesita, ya sabes, empujarte a ti mismo hacia algo, genial. Si eres el tipo de persona que quiere hacer las cosas desde un sentimiento más cálido y agradable, eso también está bien. Lo que diré es esto. La capacidad de aprovechar este sistema de recompensa de dopamina, que se activa cada vez que persigues algo que está fuera de los límites de tu piel y literalmente los límites de tu cuerpo, así como el sistema de recompensa, el sistema de serotonina y oxitocina, que realmente trata sobre las cosas que están contenidas dentro de tu propio cuerpo y experiencia inmediata, cosas como la gratitud y, ya sabes, el contacto y la comodidad y cosas así con seres queridos. La capacidad de acceder a ambos es crucial. Ahora, dijiste algo realmente importante, que fue, pensamientos negativos. Pensamientos negativos, ¿qué hacer? No creo que sea muy fácil suprimir los pensamientos negativos. Sin embargo, cuando te das cuenta de que los pensamientos pueden ser introducidos deliberadamente, puedes comenzar a reemplazar los pensamientos negativos con nuevos tipos de pensamientos. Entonces, siempre puedes añadir algo, pero cuando las personas empiezan a darse cuenta de que los pensamientos son muy parecidos a acciones físicas como alcanzar y recoger un vaso de agua, o dar una vuelta a la manzana corriendo, o escribir un correo electrónico perfectamente. Esto es algo que a veces hago porque yo, ¿sabes?, lucho por hacer un correo electrónico perfecto. No todos mis correos electrónicos son perfectos, pero cuando hago uno, me aseguro de que lo completo y pienso, está bien, es posible. No es porque el correo electrónico sea perfecto sea tan importante. Es porque quiero recordarme a mí mismo que mis pensamientos y mis acciones son esencialmente lo mismo. El sistema nervioso puede organizar el pensamiento.
Entonces, para alguien que está luchando, ya sabes, tenemos estos ejemplos como: oh, estaban realmente en sus talones o estaban tan agotados, sin dinero y todo eso, que van a... Tenemos muchos ejemplos así, pero al intentar hacerlo accionable, se trata realmente de decir: sí, todo eso es cierto. Pero voy a introducir un pensamiento que es: lo logré hoy. Lo logré hoy, y eso en realidad vale la pena celebrarlo a un nivel micro. Entonces, si puedes darte recompensas de dopamina en pequeños incrementos, ¿verdad? No estás tratando de celebrar que lograste pasar un día. A veces eso es un gran logro, pero la mayoría de las veces solo quieres darte un poco de esa liberación interna de dopamina. Empiezas a recompensar pasos incrementales, y si hay algo que tus oyentes pueden sacar de todo esto sobre la dopamina y los horarios de recompensa y estar en movimiento, es recompensar pasos incrementales, en particular, pasos incrementales que se traten de acción hacia adelante. Entonces, tal vez eso sea escribir un correo electrónico. Tal vez eso sea correr alrededor de la cuadra. Tal vez eso sea algo mucho más grandioso para ti. A medida que mejoras en las cosas, ¿verdad? Los escalones se alejan cada vez más entre sí porque logras más éxito y tienden a estar. Tienes que tomar los peldaños de la escalera más separados, por así decirlo. Ese es un momento en el que realmente necesitas implementar no solo las recompensas de dopamina, sino también esas recompensas de serotonina y oxitocina, etc. Así que, para hacerlo accionable, diría: recuerda, no pases tanto tiempo tratando de suprimir pensamientos negativos. Si necesitas terapia para el trauma, busca eso con un profesional. Pero si tienes pensamientos negativos, solo recuerda, también puedo introducir pensamientos positivos de la misma manera que puedo controlar correr alrededor de la cuadra. Los pensamientos positivos son el equivalente a la acción física hacia adelante, y si los recompensas internamente, te proteges contra el circuito de abandono, este circuito de norepinefrina del que hablábamos antes. Estás construyendo una versión más fuerte de ti mismo completamente entre tus propios oídos. Y algunas personas dicen: bueno, eso es tonto. Es como si dijeras: oh, voy a saltar y recompensarme por no hacer nada. No, estás construyendo los circuitos neuronales que recompensan, que puedes controlar la autorrecompensa, y al hacer eso, puedes superar días y semanas de esfuerzo consistentemente. No me refiero necesariamente a noches en vela, pero puedes empujar y empujar y empujar. Regla número 3. Recompensa el progreso. La mentalidad de crecimiento, que es el descubrimiento académico y de laboratorio de mi colega Carol Dweck en Stanford, la característica distintiva de la mentalidad de crecimiento es realmente dos cosas. Una es: no estoy donde quiero estar ahora, pero lo estaré. Soy capaz de llegar allí eventualmente. La otra es adjuntar un sentido de recompensa al proceso de esfuerzo en sí. De hecho, No recompenses el resultado, recompensa el esfuerzo. así es. Y si observas a los verdaderos altos rendimientos, personas que son consistentemente buenas en lo que hacen, no alcanzan un pico y pasan por la depresión posparto y se estrellan y regresan, y su vida es un ciclo de altibajos, sino realmente personas que están en esa trayectoria ascendente consistentemente. Esas personas asocian la dopamina al proceso de esfuerzo. Y de hecho, uno de los estudios originales de Carol sobre el descubrimiento de la mentalidad de crecimiento fue con estos niños que amaban hacer problemas de matemáticas que sabían que no podían resolver correctamente. Entonces, es como las personas que aman los rompecabezas, pero en este caso, sabían que no podían resolverlo bien, pero les encantaba hacerlo. Y incidentalmente o no tan incidentalmente, estos niños son fantásticos en matemáticas cuando no hay una respuesta correcta, porque sienten una especie de recompensa del proceso de esfuerzo. Sí. Ahora, lo interesante de la dopamina es que está controlada de manera muy subjetiva. Todos podemos aprender a secretar dopamina en nuestro cerebro en respuesta a cosas de una manera puramente subjetiva. Nuestra interpretación. Nuestra interpretación, pero tiene que estar ligada a la realidad. Así que, ya sabes, uno nunca debería confundir. ¿Qué es real? ¡Correcto! Así que si estás pensando en el esfuerzo que estás gastando, supongamos que alguien ahora mismo está en una mala situación financiera y está montando un nuevo negocio, por ejemplo, y es difícil. Si pueden tomarse unos momentos o minutos cada día para reflexionar sobre el hecho de que el proceso de esfuerzo les está permitiendo salir de su agujero potencialmente, que les está dando una oportunidad, que de alguna manera están en el camino correcto, o si no están en movimiento a lo largo de ese camino, al menos están orientados en el camino correcto, no están acostados en la cama todo el día. Están dando un paso adelante. De vuelta sobre sus talones. Están dando un paso. Si pueden recompensar ese proceso internamente, suceden dos cosas. En primer lugar, los circuitos cerebrales asociados con la construcción de recompensas subjetivas y la dopamina se fortalecen, por lo que mejoras en ese proceso. Y en segundo lugar, y lo más importante, la dopamina tiene una increíble capacidad para amortiguar la adrenalina y amortiguar la epinefrina. Y lo que quiero decir con eso es que hubo un estudio publicado en la revista Cell, una excelente revista, de Cell Press, hace un par de años que mostró que con repetidos esfuerzos usamos y liberamos cada vez más epinefrina. Es una especie de adrenalina, pero en el cerebro. Con más esfuerzo, liberamos esto. Cada vez que pones esfuerzo. Así que cada vez que haces,
Busca esto, mantengámoslo, si lo mantuviera en el contexto empresarial. Cada vez que escribes ese correo electrónico, cada vez que digamos que es una persona que es un artesano o una artesana, cada vez que estás trabajando en el taller y haciendo eso, cada esfuerzo, estás sacando un poco de dinero de esta cuenta de epinefrina. Estás gastando epinefrina. Ahora, en algún momento esos niveles de epinefrina se vuelven lo suficientemente altos como para que sientas ganas de rendirte. Se siente agotador. Y esto se hizo en un estudio hermoso, de hecho, donde controlan los entornos visuales y hacen que los sujetos ejerzan esfuerzo y pueden controlar el entorno visual, así que a veces el esfuerzo de dar pasos y avanzar, esto es en realidad como empujar hacia adelante y un tipo de movimiento de natación. Les daba la sensación de que realmente estaban progresando, y otras veces era un ejercicio de futilidad donde simplemente mantenían el mundo visual estacionario y gastaban esfuerzo y no pensaban que estaban yendo a ninguna parte. Dios mío. La epinefrina está subiendo, 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 y eventualmente se rinden. Ahora, la dopamina puede contrarrestar esa epinefrina y darte, a cualquiera, la sensación de que podrías continuar e incluso la sensación de que quieres continuar. Y has visto esto en realidad, como el fútbol es un buen ejemplo. Dos equipos juegan, digamos, el Super Bowl. Ambos equipos están al máximo esfuerzo todo el tiempo. ¿Sí? Esfuerzo máximo. El equipo que gana de repente, en un momento, tiene la energía para saltar por todos lados, festejar durante días. Pueden hablar, quiero decir, ellos. Están exhaustos justo antes de Así eso. es. Bueno, eso no era glucógeno ni energía almacenada de ningún tipo, excepto que era energía neural. Y lo que sucedió fue que el esfuerzo es esta adrenalina, 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 adrenalina. Eventualmente la gente se rinde. Simplemente se rinden. La dopamina es capaz de suprimir eso, y entonces estás gastando esfuerzo, pero lo haces desde un lugar donde sientes que tienes energía para ello. Regla número 4. Despréndete de las recompensas externas. Se publicó un artículo que esencialmente preguntaba por qué cualquier humano o animal abandona cualquier comportamiento. Ahora, ciertos comportamientos, como no puedo levantar un coche a menos que sea un coche muy pequeño. No puedo levantar un coche. Pero si estamos hablando de correr o de largas jornadas de trabajo, la pregunta es, ¿por qué nos rendimos? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Resulta que cada vez que hacemos un esfuerzo, se libera una cierta cantidad de noradrenalina en el cerebro, y hay una especie de contador en el tronco encefálico. Y en algún momento se libera suficiente noradrenalina y se apaga. El control cognitivo, el control deliberado sobre el circuito motor, y nos rendimos. Eso es. Pero lo que puede restaurar esos niveles, o puede como restablecer esos niveles más bajos y darnos más energía, más resistencia, es la dopamina. Y tiene mucho sentido porque nuestra especie tuvo que enfrentarse a cosas muy desafiantes en la naturaleza y, en términos de cultura, en cada etapa de nuestra evolución, incluyendo ahora. El año 2020 es un buen ejemplo de esto. ¿Y cuándo? Un buen ejemplo sería si realmente lo estás pasando mal y las cosas son miserables. Solo piensa en las peores vacaciones familiares. Todo es un desastre. O un evento físico muy duro y alguien hace una broma. Casi inmediatamente sientes una sensación de alivio. ¿Ves esto en el equipo que gana el Super Bowl? Ambos equipos se esforzaron al máximo. Tienes que creer que ambos estuvieron al máximo esfuerzo durante todo el juego. Mira al equipo que gana. Tienen energía extra. Están saltando por todo el lugar. Así que no puede ser energía física. No puede estar relacionada con el glucógeno. No está relacionado con cetonas. No es nada en el cuerpo en ese sentido. Es la capacidad de la dopamina para tomar ese nivel de norepinefrina y reducirlo. Y así podemos aprender esto. ¿Verdad? Quiero decir, creo que aquí es donde hay un verdadero poder. Como en tu historia o la historia que conozco de tu libro, como la capacidad de superar esos puntos de dolor, es algo que realmente podemos exportar a otros aspectos de la vida, porque son los mismos neuroquímicos los que están involucrados. Entonces, cuando llegas a un lugar en particular y tú, o tal vez estás, recuerdo, sabes, una parte donde simplemente te sientes mal. Sabes, estás herido o sientes que estás lastimado y puedes replantearlo mentalmente y pensar, en realidad todavía estoy en la escalera, todavía estoy agarrado a un peldaño. Sé al menos eso. Todavía estoy respirando. Sé eso. Y el impulso que obtenemos no es un estímulo psicológico, es algo neuroquímico. Es dopamina suprimiendo norepinefrina y diciendo, estás en el camino correcto. Puedes seguir adelante. Es un permiso para seguir adelante. Y nos damos ese permiso a nosotros mismos. Nadie nos da ese permiso. Creo que uno de los otros tipos de conceptos erróneos que queremos disolver es esta idea de que las recompensas externas pueden realmente impulsarnos por largos caminos de éxito y alto rendimiento. No pueden. No, eso es insostenible. Es una fuente de combustible de recompensas internas. Tengo un amigo de los SEAL Teams y alguien nos preguntó recientemente. Estábamos dando una charla y alguien dijo, ¿cómo puedo asegurarme de que continúo autorrecompensándome y no estoy impulsado por estas recompensas externas? ¿Cómo puedo seguir teniendo esa motivación? Y su respuesta fue muy buena. Dijo,
Regala todas las recompensas externas. ¿Sabes? Ahora, no todos pueden permitirse hacer eso. Y se trata solo de ti y de ti. Es solo tú y tú. Y cuanto más apegado. Hay un famoso estudio de Stanford realizado en la escuela infantil Bing, probablemente no muy lejos de donde estabas en el dormitorio. Hay una pequeña escuela infantil en Escondido Village. Hicieron este estudio donde observaron a niños a los que les gustaba jugar durante su periodo de recreo. Todo es recreo en la escuela infantil, pero están dibujando, y tomaron a los niños a los que realmente les gustaba dibujar, y empezaron a darles pequeñas estrellas doradas en sus dibujos. Y luego les gustaban las estrellas doradas. Para un niño eso es una recompensa extrínseca. Y luego dejaron de hacer eso, y los niños dejaron de dibujar. Simplemente ellos, asociaron la buena sensación de hacerlo con las recompensas externas. Tenemos que ser muy cautelosos sobre cuánto de nuestra dopamina interna vinculamos a recompensas externas si queremos seguir creciendo, persiguiendo, enfocándonos y trabajando duro. Si solo quieres llegar a algún lugar y cobrar, entonces está bien, pero la mayoría de las personas se encuentran en un lugar bastante miserable porque su dopamina estaba tan vinculada a recompensas externas que necesitan más y más de eso. Además, para asegurarte de que realmente tomes acción después de ver este video, he diseñado una hoja de trabajo especial y gratuita solo para este video. La hoja de trabajo destacará todas las lecciones aprendidas en este video, así como nuestras 3 enseñanzas y citas favoritas que te inspirarán a realmente hacer algo. La hoja de trabajo también te dará espacio para anotar cuáles son tus conclusiones clave y tu plan de acción específico para asegurarte de obtener resultados. Si quieres la hoja de trabajo diseñada específicamente para este video absolutamente gratis, hay un enlace en la descripción abajo. Haz clic en él y comienza a generar impulso en tu vida y tu negocio. Te veré allí. Regla número 5. Prueba la hipnosis. Cuando la gente piensa en hipnosis, creo que piensan en la hipnosis de escenario. ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué es útil? ¿Y cómo la usan realmente las personas? Sí, entonces me alegra mucho que hayas preguntado sobre esto. Tengo un colega. Su nombre es David Spiegel en nuestro departamento de psiquiatría en Stanford, y él y yo tenemos una colaboración en marcha, investigando cómo la respiración o el acto de respirar puede usarse para cambiar el cerebro a diferentes estados. Y he hablado con David sobre esto, así que estoy tomando prestadas sus palabras aquí. Quiero ser justo al decir que estas provienen de esas conversaciones. Entonces, la hipnosis inevitablemente implica relajar el sistema nervioso, llevando el sistema nervioso a estados que son más como el sueño. Ahora, lo que quiero decir con eso es que en estados de alta alerta donde estás hablando y planificando y en acción, y el estrés en particular, el cerebro es muy lineal. Está diciendo, bueno, si esto, entonces esto. Si entonces, entonces aquello. Por eso tendemos a pensar en el futuro cuando estamos estresados. Tendemos a no estar en nuestra experiencia inmediata, sino realmente a pensar en el futuro. Entonces, la hipnosis clínica implica entrar en un estado de relajación más profunda para que nuestro análisis del espacio y el tiempo, es decir, la forma en que el cerebro percibe los eventos, se desmantele ligeramente para que sea un poco como un sueño. Y luego el hipnotista, y esto podría ser escuchando un guión o escuchando a un hipnoterapeuta, comienza a reducir nuestro contexto. Llevar nuestros pensamientos, si se quiere, por un camino particular. Y ese camino podría ser uno de reducción del estrés o dejar de fumar. La hipnosis es, incidentalmente, muy buena para el tratamiento de la cesación del tabaquismo o para sentimientos de bienestar o para enfrentar traumas. Entonces, lo que hace es realmente abrir la ventana para la plasticidad neuronal, que es, por supuesto, la capacidad del cerebro para cambiar en respuesta a la experiencia. Para desencadenar la plasticidad neuronal, tienes que tener enfoque, especialmente como adulto. Necesitas liberar acetilcolina, pero altos niveles de atención, acetilcolina y norepinefrina juntos. Norepinefrina para crear esa sensación de urgencia y acetilcolina para enfocar ese punto de atención de manera muy precisa. Eso desencadena la plasticidad, pero el cambio real. Marca ciertas sinapsis en el cerebro para el cambio, pero los cambios reales en las sinapsis, la reestructuración, eso ocurre durante los estados de sueño y descanso profundo. Por eso cuando estás tratando de aprender una habilidad motora, vas y practicas tu saque de tenis. No está funcionando. Tomas un descanso. Regresas y lo logras. Y piensas, espera, ¿qué pasó? Bueno, necesitabas tiempo para poner esos circuitos en marcha y permitirles hacer la reorganización, la especie de adaptación. La hipnosis parece capturar tanto el estado de alta atención como la profunda relajación al mismo tiempo. Es este estado mental muy inusual donde no estás ni dormido ni despierto y en un enfoque estrecho o concentrado. Y es muy claro que esto lleva a estos cambios rápidos en el comportamiento, porque estás reconfigurando el cerebro. Y la razón por la que puedes reconfigurar el cerebro tan rápidamente es porque estás obteniendo el evento desencadenante, el enfoque, y también estás obteniendo el evento de relajación simultáneamente. Y así es mucho más rápido que separar el desencadenante del aprendizaje de la reconfiguración real del cerebro. Regla número 6. Practica liberar dopamina. La dopamina no se trata solo de la recompensa. Es uno de los mayores conceptos erróneos.
La dopamina se trata de la motivación. Y empuje. Es como un jet que te impulsa a lo largo de un camino. Entonces, ¿Cómo obtenemos más dopamina? practicas liberar dopamina subjetivamente en tu mente. ¿Cómo qué? Está bien. Esa es una gran pregunta. En primer lugar, hay formas de obtener más liberación de dopamina a través de pensamientos o a través de drogas o suplementos. Quiero ser muy claro. Hay una droga. En realidad, hay dos drogas que causarán una liberación masiva de dopamina. Se llaman cocaína y metanfetamina. El problema es... Eso es lo que nos vuelve adictos, porque se siente tan bien. Exactamente. El problema es, la cocaína y la metanfetamina estimulan tanto la liberación de dopamina que la droga se convierte en la única fuente. Se convierte en el objetivo De alegría. y el camino. Se convierte en el camino y el destino. Y miras las vidas de las personas cuando consumen mucha cocaína y metanfetamina, y esa base en su vida disminuye. La dopamina es esta molécula increíblemente poderosa que nos permite amortiguar el proceso de esfuerzo. Nos permite estar en el esfuerzo por más tiempo y nos permite eventualmente disfrutar del proceso de esfuerzo. Y no pensar en la recompensa, sino simplemente decir, oh, estoy disfrutando el proceso. Correcto. Bueno, acabas de describir el primer paso. El primer paso para aprender a vincular la dopamina es, al proceso de esfuerzo, que es la operación clave para tener éxito, es ser muy cuidadoso con cuánto te enfocas en la meta final. Mantener el objetivo en mente es importante para, como, una orientación adecuada, tienes que conocer el destino final. Pero si en algún momento evaluamos nuestro progreso en relación con ese objetivo final, o si no sabemos cuál es el objetivo final, hay una gran brecha allí. Y puede sentirse abrumador. La clave para esto es que si queremos ser muy concretos, probablemente deberíamos centrarnos en acciones. Y usaré el fitness como ejemplo porque se traduce para todos, mientras que, ya sabes, las circunstancias de las personas difieren. Digamos que alguien realmente quiere comenzar una rutina de ejercicio. Odian correr o quieren perder peso de una manera saludable, este tipo de cosas. Todos hemos escuchado el ejemplo. Bueno, pones tus zapatos junto a la puerta el primer día. El segundo día te los pones. El tercer día sales por la puerta. El cuarto día caminas alrededor de la cuadra. Y luego eventualmente como que están corriendo maratones. Genial. Pero para sostener ese comportamiento, o incluso para hacer que el comportamiento sea placentero y te dé energía, la clave es recompensar subjetivamente esos pasos. Así que no va a ser, digamos que salgo y corro una milla, y mi objetivo es correr 10 millas en unas semanas. La clave es, mientras estás en el esfuerzo de esa milla, la parte difícil, quieres decirte a ti mismo, esta es la buena parte. Esta es la parte que me da energía. Y me sorprendería mucho si la gente no siente que realmente podría continuar más. Entonces, es un viaje de 1000 millas que comienza con un solo. Está compuesto de, ya sabes, pasos individuales, pero la clave es recompensar los pasos más difíciles, no los más fáciles, y no aquellos donde obtienes lo que quieres. Hay un proceso por el que estoy pasando ahora mismo donde estoy. Estoy tratando de escribir un libro, y es difícil. Es difícil. Y me dijeron que cuanto más difícil es, probablemente mejor lo estoy haciendo. Y yo estaba como, genial. Y mi editor está listo para matarme, porque soy lento, y lo sé, y soy una persona muy lenta. ¿Sí? Yo vuelvo locas a las personas. Soy como glacialmente lento porque la ciencia es lenta. Y me gusta hacer las cosas bien. Quieres apresurarlo. Me gusta Sí. hacer las cosas bien, pero estoy muy orgulloso del hecho de que todo lo que hemos publicado lo respaldo. Fue lo mejor que pudimos hacer con las herramientas de ese momento, y solo sé que cuando mire hacia atrás en una carrera de escritura o científica, quiero poder decir, ya sabes, cada revista en la que lo publicamos era sólida, todo era sólido. Nos divertimos haciéndolo, las relaciones. Así que voy despacio. Sí. Pero como consecuencia, lo que estoy encontrando es que hay muchas interferencias estos días. Creo que las redes sociales son geniales. Enseño neurociencia en las redes sociales porque creo que es importante hacer educación pública. Pero también es una distracción. Pero es increíble. Y es increíble cuánto tiempo y energía puede tomar. Así que lo que he comenzado a hacer ahora es apagar mi teléfono y lo guardo en una caja fuerte. Y experimento una ansiedad extrema. Es tan raro. ¿Por qué es eso? ¿Es porque te da tanta dopamina que cuando no la tienes? Bueno, esto es aterrador porque en realidad pienso, breve anécdota, el fin de semana estaba conduciendo. Hay un chico al que mentoreo y tomé mi teléfono y estaba enviando mensajes mientras conducía. Y él me dijo, esto fue realmente embarazoso para mí, me dijo. ¿Sabes? Desearía que no enviaras mensajes mientras conduces. Y lo dejé y me di cuenta de que esto es una locura. Sé que mi vida y su vida son mucho más importantes y las vidas de las personas a mi alrededor son mucho más importantes que cualquier mensaje de texto, lo que significa que no estaba pensando, haciéndolo racionalmente. Es solo un reflejo en este punto. Así que no creo que levante el teléfono porque ni siquiera sé qué estoy buscando allí ya. Se ha vuelto un reflejo. Wow. Entonces, para mí últimamente, cuanto más tiempo pueda mantener ese teléfono en un lugar seguro y escribir una subvención, o este libro, lo que me digo a mí mismo es, la agitación es buena. Al menos no estoy haciendo eso. Y luego descubro que cuando empiezo a escribir y me meto en el proceso, empiezo a sentirme bien al respecto y me detengo y digo, está bien, tengo control. Tengo control absoluto sobre mi comportamiento. Puedo guardar eso.
Podría haber una guerra nuclear allá afuera y yo simplemente estoy haciendo esto de todos modos. Tengo control sobre mis pensamientos, mis sentimientos y mi comportamiento. Así que me digo eso, y luego descubro que tengo una energía inmensa y todo lo que quiero hacer es escribir. Y me sumerjo en el proceso. Y creo que a veces las personas necesitan escribir estas cosas por sí mismas para que sea realmente concreto. Creo que algunas personas son tan poco hábiles con las recompensas subjetivas que escribirlo es realmente poderoso. Entonces, ¿qué escribirías para ti mismo como una recompensa subjetiva por esta experiencia como... Mientras esté escribiendo, estoy en el camino correcto. Mientras no esté escribiendo y haya estado mirando mi teléfono, no estoy en el camino correcto. Porque para mí, las 2 o 3 cosas más importantes para mi carrera son escribir subvenciones, trabajar en este manuscrito de libro y escribir manuscritos científicos. Quiero decir, hay otras cosas también. Y cualquier otra cosa que no estés haciendo te está impidiendo hacer eso. Así es. Entonces necesitas estar enfocado, con el centro de masa hacia adelante, en hacer esas cosas. Así es. Entonces no hago ningún tipo de saltos, poses de poder, cosas así. Utilizo herramientas para aumentar mi dopamina. Hay ciertas canciones que están realmente incrustadas en mí. Emocionalmente rico. En mi emocional, ellos regresan a, ya sabes, cuando era un adolescente salvaje, de skateboarding y punk rock. Eso me entusiasmará, y aunque creo que hay una utilidad real, eso es pura dopamina. Regla número 7. Piensa en procesos. Hashtag mentalidad de crecimiento es uno de los hashtags más populares en las redes sociales, pero la mayoría de la gente no sabe realmente lo que significa. Y de nuevo, este es el descubrimiento de Carol Dweck, no mío. Se descubrió en un grupo de niños que estaban resolviendo problemas de matemáticas u otros tipos de acertijos que sabían que no podían resolver correctamente, pero disfrutaban haciéndolos y se desempeñan extremadamente bien en muchos tipos de pruebas de ese tipo cuando hay una respuesta correcta, por supuesto. Y entonces lo que hacen es que de alguna manera están programados para el esfuerzo. Están programados para el acertijo, no para la solución. Y cuando digo rompecabezas, no me refiero al sustantivo rompecabezas, me refiero al verbo estar desconcertado. Para ellos se siente bien. Y entonces necesitamos pensar si estamos hablando del sistema nervioso y queremos hacerlo aplicable para un alto rendimiento, ya sea en negocios, deportes o de otra manera, queremos pensar en términos de procesos, no de eventos, y verbos, no sustantivos. Entonces, mentalidad de crecimiento como un verbo, como una acción. ¿Sabes? Recompensa como un verbo, no solo como un «oh, te vas a dar una palmadita en la espalda». Como, no, es lo que internalizas. Es un proceso. Así es como los circuitos neuronales que subyacen a la recompensa se fortalecen. Y la belleza del cerebro es que tienes esta cosa llamada neuroplasticidad, que es su capacidad para cambiarse a sí mismo a lo largo de toda la vida. Y cuanto más practicas esto, mejor te vuelves en ello. Y no significa que andes por ahí hablando delirantemente sobre lo maravillosa que es la vida cuando todo es terrible. Significa que incluso podrías ser muy estoico. Podrías ser, con suerte, eres muy racional. Pero tienes la energía para seguir adelante. Regla número 8. Asigna significado. Hay un proceso interesante que ocurre cuando las personas comienzan a darse cuenta de que las recompensas son todas internas. Y lo que comienzan a hacer es vincular esta idea de duración, camino y resultado con sus recompensas internas. Y, para decirlo simplemente, una de las cosas más poderosas que cualquier persona puede hacer es aprender a controlar esta idea de duración, camino y resultado, y asociarla con un sentido interno de recompensa. Solo que lo estás haciendo bien. Para recompensarte mentalmente, solo di, lo estoy haciendo bien. De hecho, estoy en el camino correcto. Hacer eso dentro de las demandas que vienen del mundo externo. Cuanto más a menudo podamos autorrecompensar algún aspecto del proceso, siempre que esté en la dirección correcta de lo que estamos tratando de lograr, más energía vamos a tener para eso, más enfoque vamos a tener para eso. Y recuerda, la razón por la que digo energía, no lo digo a la ligera, es que la cantidad limitada de noradrenalina se mantiene constantemente a raya. Literalmente estás amortiguando la respuesta de rendirse. Y así, cuando las personas comienzan a darse cuenta de que si establecen metas dentro de la meta más grande y se recompensan a sí mismas por cada una de ellas, esencialmente tienen una cantidad infinita de energía para perseguir esas metas. Tienen una cantidad infinita de enfoque para perseguir esos objetivos. ¿Ves esto más, en la comunidad de operaciones especiales y personas que son seleccionadas, esencialmente, para este proceso? Entonces, una de las cosas que me ha intrigado, tengo algunos amigos de los equipos SEAL, y no empiezo a, ya sabes, realmente entender el verdadero trabajo que hacen desplegados, porque nunca he hecho ese tipo de trabajo, pero siempre me ha intrigado el proceso de selección, el llamado proceso BUD/S, ¿verdad? Porque cargar troncos y meterse en agua fría y todo eso no es realmente cómo es el trabajo. Eso realmente no es de lo que se trata el trabajo. Entonces, el proceso de selección es interesante porque todos llegan en forma, motivados y convencidos de que no van a renunciar. Creo que, podría haber un par de personas que solo se presentan por presentarse, pero todos están absolutamente convencidos. Y luego, un subconjunto muy pequeño de ellos lo logra. Y estaría dispuesto a apostar que los que lo logran, por supuesto son tenaces y resilientes, pero todos lo son esencialmente. ¿Verdad?
Así que eso es necesario, pero no suficiente, obviamente. De lo contrario, todos lo lograrían. Tal vez sea un proceso de recompensa, tal vez sea a través del autocastigo, tal vez sea a través de la autorrecompensa, en el sentido positivo, pero son capaces de controlar algo dentro de un entorno que no es controlado por ellos. Está controlado por los instructores. Y siempre me ha sorprendido el hecho de que para poder seguir adelante, solo tienes que no rendirte. Recuerda, la gente no está siendo deseleccionada, no están diciendo, fuera de aquí. No eres lo suficientemente bueno, no eres. Las personas están decidiendo eso por sí mismas. Y entonces, es interesante porque trae un experimento del mundo real de personas que están renunciando. Y creo que están renunciando porque no pueden manejar estos neurotransmisores. Y cuando digo gestionar, creo que las personas que lo logran, conociendo a algunas de estas personas bastante bien, tenían un proceso interno por el cual podían recompensarse por hacer algo que podría haber parecido trivial para todos los demás, pero les daba más impulso, más energía. ¿Verdad? 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 Y lo que es interesante es el proceso, el tipo de genio inconsciente del proceso BUD-S es que han elegido dos eventos sensoriales que son desafiantes para todos. Uno es el agua fría, que es genial porque la mayoría de las veces no puede matarte. ¿Verdad? No es como el calor que puede matarte. Es agua fría y privación de sueño. Y entonces la capacidad de hacer estos, como los llamo, DPOS, estos pasos y procedimientos de duración, camino y resultado, es genial cuando estás descansado, ¿sabes? Cuando estás bien alimentado, bien descansado, puedes hacer cualquier cosa. Puedes estar en cualquier conversación difícil, puedes superar cualquier cosa. Entonces, lo que hacen es empezar a tomar el sistema nervioso autónomo, que son estas reservas profundas del sistema nervioso, que cuando nuestro sistema nervioso autónomo está desajustado, comienza a hacernos prestar más atención a cómo nos sentimos que a las demandas del mundo que nos rodea. Recuerda eso. Sí, desafío básico en el sistema nervioso. Y así, la privación de sueño es la mejor manera de reducir la capacidad de alguien para analizar la duración, el camino y el resultado, y recompensarse a sí mismo. La privación del sueño es la forma en que esencialmente desmantelas el sistema nervioso y la manera en que quiere funcionar, porque es muy fácil, de nuevo, descansado, hacer todo esto. Pero lo que hacen es privar de sueño a las personas, las ponen en agua fría, están tratando de que se conecten más con cómo se sienten por dentro que con lo que necesitan hacer en respuesta a las demandas externas. Y todos los que conozco que han pasado por ese proceso lo hicieron de manera ligeramente diferente, pero te diré cómo no lo hicieron. No lo hicieron solo con pura determinación y tenacidad. Lo hicieron al conectar un sentido de significado. Lo hicieron dividiendo el día en pequeñas partes o en una serie de comidas a las que solo necesitaban llegar y luego se recompensaban por alcanzar ese siguiente hito. Entonces, no saben, quiero decir, la mayoría de ellos, ya sabes, probablemente tenían un concepto muy bajo de dopamina y norepinefrina, pero ese es el proceso. Ese es también el proceso que creo que permite a alguien terminar un ultra. Nunca he corrido un ultra, pero creo que ese proceso de autorrecompensa es determinación y resiliencia en una especie de definición neuroquímica. Y pienso que es algo a lo que cualquiera puede acceder. Y por eso, creo que es tan importante porque creo que la gente piensa que es tan importante que la gente entienda, disculpa, que estos circuitos no son únicos para las personas que corren ultras o personas que pasan por un comando de operaciones especiales con filtro exigente. Es lo mismo que cualquiera puede hacer. Es interesante. Regla número 9. Aprende patrones de respiración. Me alegra mucho que mencionaras el diafragma. El diafragma, por supuesto, es este músculo dentro de todos nosotros, al menos todos los mamíferos, que trabaja todo el tiempo para mover nuestros pulmones, porque todas las células de nuestro cuerpo necesitan oxígeno, por supuesto, así que tenemos que deshacernos del dióxido de carbono. Lo hace, pero se hace de manera refleja, pero también podemos tomar control voluntario sobre él. Solo quiero mencionar sobre el diafragma. ¿Por qué es tan importante para lo que estamos, estos cambios de estado? Es que mucha gente habla del nervio vago y todo esto. El vago y estas conexiones entre el cerebro y este nervio vago o el intestino es lo que se activa cuando estás realmente lleno y comes una gran comida y te sientes relajado. Esos son geniales, pero es muy lento. El diafragma es un músculo esquelético, al igual que tu bíceps, al igual que tu tríceps, al igual que tu cuádriceps. Es el único órgano interno, excepto quizás un par de músculos en tu garganta, que es realmente un músculo esquelético, lo que significa que fue diseñado para moverse voluntariamente. Y el diafragma no está diseñado solo para mover tus pulmones, también envía una señal a través del llamado nervio frénico de vuelta al cerebro, para informar a tu cerebro sobre el estado de tu cuerpo. Entonces, cuando respiras rápido deliberadamente, la razón por la que sientes una especie de aumento en la alerta es porque, sí, se secretan otros químicos, pero principalmente porque el nervio frénico está activándose. Te está diciendo, oye, el cuerpo se está moviendo, realmente estamos corriendo ahora, aunque estés sentado en una silla si estás respirando. O si estás respirando muy lentamente y rítmicamente, ¿verdad? La respiración tipo caja, o ya sabes, respiración lenta, tu diafragma le está diciendo a tu cerebro,
oye, estamos calmados, estamos bien. Y te calmas muy rápidamente en cuestión de segundos. Y así, una vez que empiezas a aprovechar esto, empiezas a darte cuenta de que, de acuerdo, el movimiento del cuerpo fue diseñado para informar al cerebro dónde estar, no solo el cerebro diciéndole al cuerpo. ¿Y cómo se comunica el cuerpo con el cerebro? A través del nervio frénico desde el diafragma. Entonces, mi laboratorio está realmente persiguiendo dos preguntas, y esto todavía se está desarrollando, así que solo quiero resaltar que aún está en progreso, pero ciertos patrones de respiración te calmarán mucho, como entrar en un estado hipnótico. Y así tienes un subconjunto de neuronas en tu tronco cerebral que son responsables de suspirar. Tienes un subconjunto de neuronas en tu tronco cerebral responsables de toser, un subconjunto de neuronas responsables de la risa, y un subconjunto de neuronas en tu tronco cerebral para suspirar. Esto fue un artículo publicado en Nature. Esto es algo real. Estas neuronas de vez en cuando, y tu perro también lo hace, inhalas 2 veces y luego exhalas largo. Ahora, esa doble inhalación, mejor hecha por la nariz en las inhalaciones y luego una larga exhalación por la boca, activa estas neuronas de suspiro que desencadenan el llamado reflejo calmante, el brazo parasimpático del sistema nervioso. Así que, tenemos un mecanismo cableado, un conjunto de neuronas, conexión al diafragma y de vuelta del diafragma al cerebro, que fue diseñado para activar la calma. Y cuando la gente me pregunta, ¿cómo debo respirar para calmarme? Siempre digo, inhala 2 veces por la nariz, seguido de exhalaciones. 2 o 3 de esos reiniciarán tu sistema nervioso autónomo más rápido que cualquier otro mecanismo que conozcamos, porque realmente aprovecha un conjunto de circuitos neuronales. Ahora, una vez que estés calmado, dices, bueno, ¿cómo entro en estados de plasticidad? Ahí quieres ir en la otra dirección. Eso va a hacer inhalar mucho más de lo que exhalas. Vas a estar introduciendo más oxígeno del que estás expulsando, generalmente dióxido de carbono, y eso llevará a estados que son un poco más elevados. Esto es típico de cosas como la respiración Tumo, la respiración Wim Hof, la respiración Kundalini. Y cuando las personas entran en esos estados, todo su mundo cambia porque se apaga la corteza frontal. Por eso a veces las personas se desmayan o sienten que quieren levantarse y moverse. Ya sabes, obtienes un comportamiento extraño cuando haces este tipo de cosas. Entonces, la clave es, si quieres acceder a estados de mayor plasticidad, digamos que quieres aprender más rápido o quieres obtener más de algún entrenamiento físico que estás haciendo, la clave es aplicar esos principios. Primero, necesitas concentrarte. Necesitas llevarte a ese estado elevado de alerta. Puedes respirar para hacer eso. Entonces, esto sería una respiración superoxigenada. Luego quieres entrar en un estado de calma y lo haces con estas un par, tal vez 2 o 3 rondas de inhalar, inhalar, exhalar, inhalar, inhalar, exhalar. Y entonces ahora tu cerebro está en un estado, creemos. Esto todavía se está investigando en laboratorios como el mío y el de David, que entonces estás en un estado de aprendizaje mejorado. Porque estás en un estado donde los neuroquímicos como la acetilcolina estarán en niveles más altos de lo que normalmente estarían. Cosas como la noradrenalina ligeramente más altas de lo que típicamente serían, pero no de una manera desorganizada, de una manera muy regulada. Y lo genial es que tú las estás regulando. Entonces, podríamos argumentar, ya sabes, antes estábamos hablando de emociones y pensamientos subjetivos y, ya sabes, todas estas cosas, pero una cosa que es absolutamente concreta es la respiración. Siempre pienso en el ejercicio físico, el movimiento, escribir, lo que sea, cantar, bailar, hablar. Esas son acciones físicas en el universo. Luego tienes pensamientos, y en algún lugar entre esos está controlar tu respiración. Una vez que puedes controlar todo lo que está dentro de los límites de tu cráneo y piel, una vez que realmente puedes controlar esa relación cerebro-cuerpo, comienzas a darte cuenta de que esa relación es muy parecida a cualquier otra relación para avanzar en la acción. Todo está sucediendo dentro de los límites de mi cuerpo. Entonces, son estados elevados de enfoque, seguidos por estados de relajación que van a preparar tu sistema nervioso para el aprendizaje y la plasticidad, al igual que la hipnosis. Y la regla número 10, la última antes de algunos clips de bonificación muy especiales, es sé deliberado. Si termino un capítulo, me detendré por un momento y simplemente sonreiré y me reiré de mí mismo. Soy muy partidario de la autorreflexión con humor y simplemente pienso que esto es una locura, ¿sabes? Mi cerebro está bajo mi control. Hay personas que dirían que no hay libre albedrío, pero yo no lo creo. Pongo mis manos en muchos cerebros. Estimulas ciertas áreas del cerebro, las personas hacen cosas. Estimulas otras áreas del cerebro, las personas piensan cosas. En última instancia, a menos que tengas electrodos en la cabeza y alguien los esté estimulando, estamos en control de nuestros pensamientos y comportamientos. No podemos controlar todos, pero mi objetivo es ser lo más deliberado y no reflexivo posible en la vida. Ese es mi objetivo desde que me despierto por la mañana hasta que me voy a dormir. ¿Cómo llegamos a ese lugar? Poco a poco ir recompensando cada cosa. Si te levantas y tú, solíamos poner el ejemplo de hacer la cama. Haces la cama, no estás retrocediendo, haces una taza de café, te sientas, escribes algo en un diario, haces ejercicio. Tal vez llamas a un familiar que crees que podría necesitar escucharte o con quien te gustaría hablar. Haces algo de manera deliberada.
Solo ser deliberado y aprender a alejar las cosas que intentan hacerte reflexivo es muy importante. Hay un experimento clásico en biología del comportamiento llamado la prueba del tubo, donde tomas 2 ratones, los pones en un tubo y tratan de empujarse el uno al otro fuera. Luchan por ese tubo. Y un ratón inevitablemente empuja al otro ratón fuera. El que se queda en el tubo es el ganador. Al que fue empujado se le llama el perdedor. Lo interesante es que si tomas esos mismos ratones y les das nuevos competidores, el que ganó tiene una probabilidad mucho mayor que el azar de ser un ganador en la batalla subsiguiente. Vamos a llamarlo una batalla. El perdedor tiene una probabilidad mucho mayor de perder. Ahora, ese es el primer experimento, y puedes pensar, bueno, los ganadores se convierten en ganadores, los perdedores se convierten en perdedores. Pero en realidad es mucho más interesante que eso. Porque si tomas al perdedor y lo pones contra un ganador conocido y empujas al perdedor desde atrás, el perdedor se convierte en el ganador y el ganador se convierte en el perdedor, incluso si el esfuerzo que hizo el perdedor que se convirtió en ganador no fue propio. ¿Verdad? Tienes a un humano empujando con un palo a este pequeño ratón. Entonces, lo importante es el tercer experimento, que solo llegó hace unos años. Este es un experimento que fue publicado en la revista Science. Science y Nature son nuestro Super Bowl y campeonatos de la NBA de la ciencia. El 99% de tasas de rechazo, muy estrictas, revisadas por pares exhaustivamente, no solo cualquier publicación. Un laboratorio, no el mío, desafortunadamente, hizo el experimento donde monitorearon los cerebros de estos ratones mientras participaban en esta batalla de prueba de tubo, y encontraron que había una área del cerebro. Es una subregión de la corteza prefrontal, no toda la corteza prefrontal, que está más activa en el ganador y menos activa en el perdedor. Tanto es así que si activas química o eléctricamente esta área del cerebro en el perdedor, ese perdedor se convierte en el ganador. Si calmas esta área del cerebro en el ganador o en un animal que está a punto de ganar, de repente se convierte en el perdedor. Entonces dices, ¿qué está haciendo esta área del cerebro al cuerpo y a la psicología de estos ratones? Ahora, no conocemos la psicología de los ratones, pero hicieron algunos controles importantes y no es testosterona. Aunque hay un aumento de testosterona asociado con ganar, no es testosterona en el momento. No es cortisol. No es ninguna de las otras cosas normales que podrías pensar en buscar. No es la fuerza muscular. Resulta que la estimulación de esta área del cerebro que causa la victoria está asociada con un aumento de la ansiedad, el esfuerzo y la adrenalina. Y todo lo que hace es convertir esa ansiedad en más pasos hacia adelante por unidad de tiempo. Literalmente solo pasos hacia adelante. Así que si tomas esta área del cerebro y la calmas para un nivel dado de estrés, el animal retrocede un poco más o se detiene un poco más. Si estimulas esta área del cerebro con la misma cantidad de estrés, el animal avanza un poco más en lugar de pausar o retroceder. Y lo que es realmente clave para llevar a cabo en la vida y los objetivos individuales de cada uno es que, si realmente lo piensas, siempre tienes solo 3 opciones. Puedes quedarte quieto, puedes retroceder, puedes retirarte o puedes avanzar. Y quieres hacerlo. Quieres avanzar de una manera adaptativa. No quieres caer por un precipicio o hacer algo estúpido financieramente o físicamente, pero la ansiedad y el estrés y lo que llamamos activación autonómica fueron diseñados para movernos. Crean una sensación de agitación e incomodidad por una razón, pero no fue diseñado solo para hacernos correr y escondernos. También fue diseñado para impulsarnos hacia adelante. Y mucha gente toma la agitación, el miedo, la ansiedad de comenzar algo nuevo, e intentan trabajar con eso y reprimirlo. Hay tanto en nuestra cultura que trata de lograr la homeostasis, una palabra que realmente detesto. Esa homeostasis y el intento de volver a ese estado de calma o flujo para poder avanzar, y lo que no aprecian o lo que no se les ha dicho a las personas porque la ciencia es muy nueva. Es que todas las formas de comportamiento adaptativo en el reino animal y en los humanos, ya sea con la mente o el cuerpo o ambos, implican un nivel bastante alto de estrés y ansiedad que fue diseñado para impulsarnos hacia adelante, y no tiene que ser solo competencia en batalla. Esto podría ser escribir tu libro. Esto podría ser encontrar a la pareja que, ya sabes, que quieres encontrar, una pareja de vida. Podría ser cualquier cantidad de cosas diferentes que vas a perseguir. Siempre hay ansiedad asociada con eso, y tratar de evitarlo podría representar en realidad el fracaso de nuestra especie. Una de las razones por las que la respiración es una herramienta tan poderosa para cambiar el estado de uno es que A. Siempre está disponible para el control voluntario.
está justo ahí. Puedo decidir ahora mismo hacer 3 inhalaciones. O simplemente puedo volver a respirar de forma refleja. Puedo hacer eso en cualquier momento. Así que el arco neural, ya sabes, el área en el tronco encefálico que controla la respiración, está en una posición única porque está en el tipo de límite entre el control consciente y el control inconsciente. No puedo hacer eso con mi digestión. No puedo hacer eso con la mayoría de las cosas que suceden internamente. La otra cosa es que la respiración controla nuestro nivel de alerta de manera muy dramática. Así que, generalmente, cuanto más rápido respiras, más alerta estás. Cuanto más lento respiras, más tranquilo vas a estar. Cuanto más rápido respiras, es decir, respiraciones cortas y rápidas. De cualquier manera. Así que, vamos a hacer una breve aventura a través de la neurociencia de la respiración y cómo se relaciona con los estados del cerebro. Y hay algunas herramientas divertidas aquí, así que perdónenme por este desvío, pero tienen 2 áreas del cerebro que son responsables de la respiración. Una se llama para los aficionados el complejo Prebotzinger. Fue descubierto por Jack Feldman en la Universidad de California en Los Ángeles. Se llama así por una botella de vino, así que ahora no lo olvidarán. Y controla la respiración rítmica, así que inhalar, exhalar, es solo respiración rítmica. Hay otra área del cerebro que controla la respiración, que está cerca de lo que se llama el núcleo parafacial, que involucra la respiración cada vez que hay dobles inhalaciones, o dobles exhalaciones, o triples inhalaciones. Y dices, bueno, ¿por qué tendrías esta segunda área cerebral para la respiración? Bueno, resulta que cuando estás hablando o llorando o tosiendo, necesitas coordinar tu respiración con tu habla, y eso significa que a veces necesitas hacer múltiples inhalaciones y múltiples exhalaciones. Y todo esto sucede muy rápido, así que no lo notas. Pero hay un descubrimiento muy importante que se hizo hace unos años por el laboratorio de Jack y por un tipo llamado Mark Krasnow en Stanford, quien descubrió que hay un conjunto de neuronas en tu tronco encefálico, mi tronco encefálico, el tronco encefálico de todos, y el tronco encefálico de todos los animales, de todos los mamíferos. Es un número muy pequeño de neuronas que controla un patrón específico de respiración, que se llaman suspiros fisiológicos. Así que estos no son solo suspiros donde haces y exhalar. Estos son suspiros que implican hacer 2 inhalaciones y luego una exhalación prolongada. Todos hacemos esto. Lo haces durante el sueño cada vez que los niveles de dióxido de carbono en tu torrente sanguíneo se elevan demasiado para obtener más oxígeno en tu sistema. Las personas también hacen esto si han estado llorando o sollozando. Lo harán y luego exhalan. Entonces, ¿qué sucede con estos suspiros fisiológicos y por qué son poderosos? Tus pulmones son 2 grandes bolsas de aire, pero en realidad están formados por un montón de pequeños sacos de aire llamados alvéolos de los pulmones. Cuando estamos haciendo ejercicio o cuando estamos durmiendo, o en cualquier momento que estamos haciendo algo, estos pequeños sacos de aire eventualmente comienzan a colapsar. Y lo que sucede es que el dióxido de carbono se acumula en nuestro sistema, y experimentamos eso como estrés. De hecho, sentimos el impulso de respirar porque los niveles de dióxido de carbono se vuelven demasiado altos. Hay neuronas que detectan el dióxido de carbono. Y luego, sin darte cuenta, haces una doble inhalación y luego exhalas. Normalmente, las inhalaciones se hacen por la nariz y la exhalación por la boca. Así que parece que... ¿Y por qué la segunda inhalación? Bueno, si alguna vez has intentado inflar un globo, a veces soplas en ese globo vacío. No va a ninguna parte. No funciona la primera vez. Entonces, ¿qué haces? Haces 2 vas... y luego se abren. Así que estas dobles inhalaciones abren los alvéolos de los pulmones. No los explotan, pero los abren, lo que extrae el dióxido de carbono del torrente sanguíneo. Trae oxígeno y luego liberas dióxido de carbono. Por cierto, o no tan por cierto, debería decir, cuando observas comunidades de personas de alto rendimiento, y tengo la suerte de hacer consultoría con algunas personas de comunidades de fuerzas especiales y demás, son muy buenos, al igual que tú, en asociar recompensas a comportamientos específicos de manera subjetiva. Entonces, la mentalidad de crecimiento y estas recompensas de dopamina que aplicamos subjetivamente no se tratan de decir, oh, sabes, tuve un día terrible. Me desempeñé mal, pero ¿sabes qué? Es genial. Simplemente me siento genial de todos modos. No se trata de eso. No se trata de vincular tu sentido de recompensa al objetivo final. Se trata de vincular tu sentido de recompensa al hecho de que estás tomando pasos de acción que generalmente van en la dirección correcta. Cuanto más puedas recompensar el proceso de esfuerzo. No tenía el poder de concentración. No había leído todos los buenos libros que los estudiantes de secundaria leen al crecer. Tuve que aprender a hablar correctamente. Aprendí a aprender a pensar correctamente. Y realmente aprender a comprometerme con algo que era muy lineal y a veces era muy doloroso. Y fui a cosas bastante extremas. Yo, sabes, solía poner un temporizador y no me permitía levantarme de la silla hasta que el temporizador se apagaba. Así que, y experimentaba una agitación extrema. Pero con el tiempo me volví bastante bueno y ahora puedo trabajar durante largos periodos sin pausas. Lo interesante del enfoque de crecimiento es que parece que hay una conexión de los sistemas de recompensa del cerebro con la acción o la búsqueda de un objetivo, no solo con lograr un objetivo.
Y cuando retrocedemos y miramos lo que eso realmente implica a nivel neuroquímico, tenemos sistemas de recompensa en el cerebro. Generalmente se dividen en dos categorías. Están los sistemas de recompensa que te hacen sentir realmente bien con el aquí y ahora, y todo lo que está dentro de los límites de tu piel y las cosas que ya tienes. ¿Sabes? El amor por tu perro, el amor por tu cónyuge, gratitud por todas las cosas que tienes. Y eso generalmente está gobernado por la liberación de moléculas como la serotonina y la oxitocina. ¿De qué es de acuerdo? Pero luego hay otro sistema de recompensa, que es el que impulsó gran parte de la evolución humana, que es el sistema de recompensa de dopamina. Ahora, la dopamina es una molécula muy mal entendida. A menudo se habla de ella solo en el contexto de la recompensa, como voy a trabajar para este objetivo, voy a construir mi empresa, voy a, ya sabes, obtener la titularidad como profesor. Sea lo que sea, y lo logras, y obtienes esta recompensa de dopamina. Y de hecho, eso es cierto, pero lo que a menudo no se discute es que la dopamina se secreta en el camino hacia las recompensas mientras persigues recompensas. Ahora, la capacidad de aprovechar ese sistema, de amplificar subjetivamente esa vía de recompensa y búsqueda de objetivos, es un cambio total cuando se trata de cosas como cualquier desafío que sea de larga duración o incertidumbre, o superar esta situación de pandemia de COVID. Pero lo asombroso es que, recuerda, el cerebro solo hace 5 cosas y nosotros decidimos cuáles de esas sensaciones y percepciones tienen relevancia y cuáles no, o cuáles están vinculadas a un objetivo y cuáles no. Entonces, la mentalidad de crecimiento, en su forma más pura, es la vinculación de estos sistemas de recompensa al proceso de esfuerzo, al proceso de fricción y no solo a la obtención de una recompensa. Y solo como un punto final a eso, hay un cuerpo de literatura muy conocido en neurociencia, al menos entre los neurocientíficos, que habla sobre algo llamado error de predicción de recompensa. Y dice que si puedes dosificar la dopamina subjetivamente mientras persigues algo, y luego tener mucha dopamina cuando alcanzas eso, es muy probable que refuerces ese circuito. Habrá plasticidad neuronal, y ese circuito se volverá más fuerte. Entonces, la próxima vez volverás a esos conjuntos de comportamientos. Lo opuesto también puede suceder, donde estás en una verdadera anticipación de algo. Esto va a ser genial. Esto va a ser genial. Esto va a ser genial. Y luego alcanzas esa meta y es un poco decepcionante, y eso generalmente activa este circuito al que me refería antes, este tipo de circuito de decepción o prodepresivo. Entonces, la dopamina está involucrada en la recompensa, pero también en la búsqueda de recompensas. Y así, cuando alcanzas un hito o te dices a ti mismo, estoy en el camino correcto. Esta fricción que siento, esta noche tarde, esta mañana temprano, esta conversación difícil con alguien que no se siente bien, voy a decirme a mí mismo que esto es por un propósito mayor. Esa es esa inserción subjetiva, esa abstracción de la que hablábamos antes. Y cuando empiezas a liberar dopamina para ese tipo de cosas, esencialmente no hay límite en la cantidad de cosas que puedes hacer o la energía para hacerlas. Así que, como último punto sobre la dopamina, cuando estamos en esfuerzo, siempre estamos secretando adrenalina. Siempre estamos en búsqueda, y es agotador, es cansador. La dopamina tiene esta hermosa capacidad de amortiguar la adrenalina. Y sabes esto, lo has experimentado antes porque si alguna vez has estado trabajando muy duro, tal vez tu equipo está agotado, todo es un desastre y alguien hace una broma y de repente, en un instante es como si todo se reencuadrara. Eso no pudo haber sido hormonal. Las hormonas funcionan en un horario de horas a días a semanas. Tenía que ser neuroquímico. Absolutamente tenía que ser neuroquímico, y ese neuroquímico es la dopamina. Me escondía en la sección de libros de la torre, por las noches, y leía todo sobre fitness, psicología, cualquier cosa que pudiera. Siempre he devorado información. Mi libro favorito cuando era niño era la enciclopedia, o el libro Guinness de los récords mundiales. Entonces yo, como cuando era un niño pequeño, caminaba por el Aspen Center for Physics y le decía a cualquiera, ni siquiera les preguntaba si querían escuchar sobre cuál es el mamífero euterio más pequeño del mundo. ¿Sabes? Yo podría contarte todos estos hechos que eran un poco sin sentido en ese momento. Pero siempre me ha fascinado el inventario de diferentes animales en el planeta y sus diferentes comportamientos. Y así. Sí, lector voraz y todavía ahora. Hay algo llamado síndrome de insuficiencia suprarrenal, que es un fenómeno médico real donde las glándulas suprarrenales son incapaces de producir estas hormonas de cortisol y adrenalina. Pero la verdad es que tienes suficiente adrenalina y cortisol en tu cuerpo para durar 2 vidas y 25 hambrunas. Quiero decir, fuimos construidos con mucha robustez, ¿verdad? Correcto. Esto explica, ya sabes, los David Goggins del mundo. Ellos, sabes, tenemos esa mayor capacidad de la que la gente habla. El estrés es muy mal entendido porque la gente piensa en el estrés como un vestigio antiguo que es muy desafortunado. Se agrupa con la depresión como, esto es solo un defecto en nuestro diseño, o algo así. Pero en realidad, el estrés es maravilloso. En realidad, activa nuestro sistema inmunológico. Así que,
Cada vez que liberas adrenalina en tu torrente sanguíneo, también te proteges contra infecciones de bacterias y virus. ¿Por qué? Si lo piensas, si tuviéramos que recolectar comida, y no la tuviéramos, y tuviéramos que empacar y, ya sabes, migrar largas distancias, no puedes permitirte enfermarte. Y por eso las personas que trabajan, y luego descansan, generalmente se enferman cuando finalmente paran y descansan. Es como el fenómeno postexámenes finales en la universidad, o después de la temporada de un juego. Eso es cierto. O la cosa del cuidador donde estás cuidando a alguien que está enfermo y solo trabajas, o cuidando a niños pequeños, y luego finalmente te detienes para descansar. Te vas de vacaciones y te golpea una enfermedad. ¿Por qué es eso? ¿Porque estás en tu zona de confort ahora? ¿Oh? Porque el estrés se apagó y la adrenalina. Y así, la respuesta al estrés recluta los órganos inmunológicos del cuerpo para liberar células T asesinas. De hecho, la respiración de Wim Hof, sé que estás familiarizado con Wim, el de hacer 20 o 30 inhalaciones y exhalaciones profundas, y también combinado con algún tipo de trabajo de retención de la respiración, retención al exhalar, retención al inhalar, se sabe que estimula la liberación de adrenalina. Y uno de los mejores artículos que existen, artículos científicos revisados por pares, es un estudio publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, donde trajeron a 2 grupos. Un grupo hizo la respiración de Wim Hof, el otro grupo solo hizo meditación consciente. A ambos grupos se les inyectó E. coli, ¿verdad? Correcto. Esto es una locura. Las personas que trabajaron con contenedores tuvieron fiebre, diarrea y vómitos. Y las personas que hicieron Wim Hof no lo tuvieron o lo tuvieron en una medida mucho menor. Se sintieron lento, pero no es así. No es una locura. Esto no es un experimento para hacer en casa, pero tiene perfecto sentido. Porque ese tipo de respiración simula una respuesta de estrés. Estimula el cortisol y la adrenalina, lo cual protege al cuerpo. Lo cual señala al timo, el vaso y a los otros, ya sabes, los nodos del sistema inmunológico, para liberar células asesinas. Y así, cuando esa bacteria entra, el sistema está listo para ello. Tu cuerpo está defendiendo contra virus y enfermedades esencialmente. Cuando creas una rutina de estrés saludable. Así es, y podemos hablar sobre definitivamente queremos. No quieres estrés todo el tiempo. Dormir es realmente importante, etc. Pero esa respuesta al estrés combate. Infección porque recluta células inmunitarias. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué tenemos miedos? ¿Por qué tenemos traumas? ¿Por qué sentimos vergüenza? Y aquí está el aguijón. Todo se estableció para ti en tu juventud. No quiero centrarme en lo malo, pero la mayoría de las cosas cuando eres joven, eres solo una máquina de aprendizaje pasiva. Todo está entrando. Los niños pequeños están aprendiendo 3 idiomas sin acentos, de manera flexible. Ni siquiera lo piensan, están aprendiendo instrumentos. ¿Sabes? Alguien hizo una gran pregunta el otro día en el taller. Espera, ahora sé que quiero todas esas cosas. ¿Por qué es mucho más difícil? Y hay mucha biología que estaría encantado de contarte que explica por qué todo eso se cierra después de los llamados periodos críticos durante el desarrollo. Entonces, ¿qué pasa cuando eres adulto y quieres cambiar tu cerebro? Así que ahora voy a entrar en las cosas que con suerte te serán útiles. Bien. Entonces, estos hechos básicos de que cambiar tu cerebro de una manera real como adulto requiere que hagas cosas particulares que activen sistemas químicos particulares en tu cerebro. Entonces, ¿cómo haces eso? ¿Verdad? Podría contarte todo sobre los químicos y te contaré un poco sobre ellos, pero ¿cómo lo haces? Bien, entonces esta es una situación urgente aquí y ahora. Accidente de coche. Es terrible. Puedes imaginar cualquier otro trauma en su lugar. Cuando eso sucede, una pequeña área en la base del cerebro, el nombre no es importante, pero si te interesa se llama núcleo basal, hace su trabajo que es simplemente un sistema de alerta. Pone toda su atención en el aquí y ahora, asegurando que todos estén a salvo. Es tu sistema de alerta y tiene este efecto de liberar un cierto químico llamado acetilcolina en ubicaciones específicas del cerebro que están emparejadas con esa experiencia. Y para siempre, esa experiencia será traumática a menos que se haga algo más. ¿De acuerdo? Entonces, hay algunos matices y detalles en esto, pero eso lo resume bastante bien. Se ha replicado muchas veces en docenas de estudios. Puedes emparejar prácticamente cualquier experiencia con la estimulación del núcleo basal, esta cosa en la base del cerebro, y esa experiencia se mapeará o remapeará en tu cerebro como adulto. Y eso es notable. También es emocionante porque entonces alguien como yo dice, bueno, entonces, ¿cómo cambio mi experiencia? ¿Cómo cambio el significado de lo que sucede? ¿Cómo cambio algo de traumático a positivo? La buena noticia es que el núcleo basal es simplemente un esclavo de lo que sea emocionante, traumático. Le gusta la emoción, le gustan los picos y los bajos. Y entonces, si se libera acetilcolina, eso significa que puedes cambiar tu cerebro de manera masiva en ese momento con lo que sea que esté asociado. Así que cuando entras en un estado pico aquí y estás saltando arriba y abajo, o estás en un estado muy bajo y piensas en lo miserable que es algo, tienes que tener mucho cuidado porque esas son las cosas que estás cableando. ¿De acuerdo? Entonces, puedes pasar a un estado como este sobre conducir más tarde si formas suficientes asociaciones con conducir. Para realmente eliminar, para superar el miedo, necesitas crear una experiencia positiva en su lugar. Entonces, ¿cómo haces eso? Te voy a decir que la manera de hacerlo no es pensar demasiado ni verbalizar demasiado las cosas. Y esto viene de alguien que pasó 25 años, 3 veces a la semana, en un sofá dejando que cosas subconscientes surgieran.
Y ahí es donde realmente aprendí que eran realmente las cosas que no te das cuenta las que tienen el potencial de tener el mayor impacto. Pero este poder de la emoción, la capacidad de unir emociones realmente fuertes con cosas, es muy útil si quieres cambiar tu cerebro para mejor. Y la forma en que haces eso es claro en el espacio físico. Todos conocemos esta historia. Hay muchos casos en las noticias como este. El hijo de una mujer atrapado bajo un coche, fuerza sobrehumana. Hemos escuchado muchas historias asombrosas sobre la desesperación. La historia de JJ fue una de desesperación. Ella decía, no voy a aceptar el fracaso. Porque el fracaso en el caso que ella describía, era potencialmente la muerte de su hijo. Así que, la desesperación es fuerte y está motivada por el miedo. Pero, ¿qué pasa si no estás en un estado desesperado y realmente quieres hacer algo? En ese caso, hay algo notable. Y entonces deberíamos preguntarnos, ¿por qué los niños son tan buenos aprendices pasivos? No están intentando, solo están aprendiendo. Llegan a casa con todo tipo de cosas, a veces cosas con las que no quieres que lleguen a casa, ¿verdad? Es porque tienen este elemento de juego. ¿Y qué es el juego? El juego no es solo movimiento, aunque incluye movimiento. Es darlo todo, pero manteniéndolo en perspectiva. Es ese punto ideal de disfrutar la vida y esforzarse mucho al mismo tiempo. Es esencialmente lo que todos buscamos. Y hay estos casos increíbles a lo largo de la historia, científicos famosos, porque crecí en una casa donde la gente, ya sabes, reverenciaba a científicos como Richard Feynman, ganador del premio Nobel. Es más famoso por tocar los bongos desnudo en el techo de Caltech. Y él se convirtió en un artista increíble en sus 60 años, y desarrolló todo tipo de otras habilidades, y siempre tuvo esta forma infantil de ver el mundo. Nunca se dejó atrapar por sus costumbres, nunca se convirtió en un gruñón, y fue un hombre extraordinario. Y eso es algo que yo, si no te llevas nada más, te animo a hacer eso. ¿Quieres que tu cerebro cambie? Mantente ligero, mantente suelto, pero dale todo lo que tienes. Para ver un video especial de Bob Proctor, mira el video ahí mismo a mi lado. Creo que te encantará. Sigue creyendo y nos vemos.